Hola, qué gusto saludarlos. Hoy tenemos un tema sumamente interesante. ¿Y por qué es interesante? Porque lo que vamos a tratar en realidad es las comunicaciones entre los viajeros y las compañías que dan los servicios. Entonces, la importancia acá es que el usuario se sienta cómodo, se sienta feliz. Pero por otro lado, la organización que va a dar el servicio también debe dar todas las facilidades. Y esto me hace acordar mucho cuando en mi viaje de luna de miel, yo contraté una empresa en París para hacer todo un tour por Europa. Se llamaba Melia Tours y fue excelente, fue excelente. En esa época no había el internet, tampoco los móviles. Lo que vamos a ver ahora es algo muy interesante. He estado analizando Airbnb y es el secreto mejor guardado para los viajeros. ¿Y por qué? ¿Por qué es que yo pienso que es el mejor secreto guardado para los viajeros? En relación al Perú, porque nosotros tenemos muchos puntos turísticos, tenemos muchas áreas. Nuestra geografía es rica en experiencias, por ejemplo, de tener mar, una costa, de tener las montañas, highlands, o tener la selva. Y también tenemos algunos nichos turísticos que vamos a verlos ahora durante el desarrollo de esta conferencia. Entonces, ¿de qué se trata esta conferencia? De descubrir en realidad el boom de alojamientos turísticos en el Perú. Normalmente cuando uno desea hacer un viaje, uno hace un planeamiento, uno lo planea con un año de anticipación. Y hay plataformas que contratan con usted y le dicen, bueno, con un año de anticipación podemos prepararles o ser miembros, tener una membresía. Sin embargo, ahora voy a hablar de Airbnb, que es una plataforma que para mí es una plataforma muy interesante. ¿Y por qué? ¿Y por qué es interesante? Porque en realidad los alojamientos que tenemos están en todas partes. Están en la capital, en Lima, están en Cusco, están en Arequipa, están en el Valle Sagrado de los Incas. En Lima, por ejemplo, tenemos grandes museos. La cultura gastronómica es extraordinaria. Usted puede pasarse 2 días disfrutando de la cultura gastronómica y en diversas características, ya sea la tradicional o ya sea la internacional. Y tenemos restaurantes para todos los bolsillos, como se dice. El Cusco es algo especial. El Cusco es una unión de dos culturas, la cultura inca y la cultura hispana, que han logrado unirse a través, en realidad, de una vida en común, con experiencias que se mantienen en el tiempo. Y eso es lo bonito. Cuando uno va a un lugar de visita, es usufructuar la cultura, disfrutar del contacto con las personas, disfrutar de la alimentación. Arequipa también tiene su característica muy importante, porque es media colonial y media inca, pero más colonial, y tiene características especiales en lo que es la gastronomía y la campiña. Es un lugar muy bonito. Y por último, vamos a hablar del Valle Sagrado de los Incas, que verdaderamente es una extensión en donde uno puede pues, visitar Sacsayhuamán y Ollantaytambo, en fin, uno puede pasar una semana o 15 días ahí. Eso es importante. Vamos a hablar ahora de las características de Airbnb, la demanda y popularidad. ¿Qué tan popular es Airbnb entre los viajeros nacionales y extranjeros? ¿Qué tan popular? Es interesantísimo. Cuando se habla de demanda, se está hablando de que hay una oferta en un área geográfica, que en este caso es el Perú, pero hay una demanda potencial
y una demanda real. Y esa demanda deviene de varios factores: tiempo, edad cronológica, situación, visitas de negocios, en fin, la demanda es creciente y no solamente son adultos mayores, son adultos jóvenes. Entonces, la demanda popular y popularidad ya de Airbnb a nivel mundial es conocida. Pero ahora vamos a hablar sobre el Perú, que es lo que nos interesa. ¿Qué es lo que sucede con oferta y alojamiento? ¿Qué tipos de alojamientos son los más comunes en el Perú? Podrían ser, por ejemplo, algunos departamentos, personas que alquilan sus departamentos. Otros sistemas son alquiler de casas, habitaciones compartidas. Entonces, lo importante es, ¿qué es lo más conveniente? Lo más conveniente es que uno tenga un interlocutor. Acá está el cliente, acá se encuentra la persona que atiende, ¿correcto? Y aquí se encuentra Airbnb. O sea, es un sistema que involucra tres características. Involucra al cliente, involucra al que da el alojamiento, involucra a Airbnb, que es una plataforma que en realidad tiene ciertas especificaciones técnicas para poder ser evaluado. O sea, cuando una persona que tiene un alojamiento desea que su sistema se integre ahí a Airbnb, tiene que pasar una serie de protocolos, visitas y especificaciones técnicas. Entonces, las ofertas de alojamiento son varias. Usted puede ir a un hotel de 5 estrellas, de 4 estrellas, puede ir a una pensión, puede ir a la casa de un amigo, o de repente lo ideal sería ir a una casa de un pariente que lo conoce y puede ayudarlo a usted a disfrutar el tiempo que tiene de vacaciones. Pero Airbnb lo que hace es facilitarle las cosas. En base a sus características personales, familiares y sociales, le dice, usted tiene estas posibilidades de alojamiento. O sea, estos son los posibles huéspedes, ¿no? Entonces, ese es importante la oferta. La oferta es personal. La oferta es cuando uno hace un contacto con el cliente porque quiere ir a un lugar y escoge en base a ciertas características. Uno puede hacerle preguntas a la plataforma y la plataforma le va a dar a usted todos los datos. ¿Hace cuánto tiempo que se ha abierto ese Airbnb? ¿Cuáles son las características de la persona que la atiende? ¿Cuáles son las facilidades que tiene? De tal forma de que cuando usted asiste, va a tener una comunicación. Claro, cuando uno va a un hotel, normalmente tiene preparada una serie de situaciones que ya están concebidas para el tipo de cliente. Pero uno es uno más, es impersonal. En el Airbnb sí es personal. ¿Y por qué es personal? Porque Airbnb recoge las experiencias de los huéspedes y de los anfitriones. O sea, aquí también es bien importante ser anfitrión. Si usted quiere poner un negocio de Airbnb, usted tiene que ser un anfitrión que cumpla ciertos criterios y ciertas características. Y eso es importantísimo. Airbnb tiene que cumplir las regulaciones, en realidad, que están a nivel nacional. Indudablemente las cumple a nivel internacional, pero a nivel nacional. De tal forma de que el cliente se satisfaga con aquellas situaciones que se presenten. Y asimismo cumpla con las regulaciones de calidad moral, calidad social en realidad y cultural. O sea, las características de buen trato es importante entre el cliente y en realidad el locador, la persona que tiene el alojamiento y que ayuda a que esto sea realidad. Esto es importante. La competencia y mercado. ¿Cómo comparar con otras plataformas de alquiler a corto plazo? ¿Cómo comparar?
En este momento, Airbnb tiene competidores, por supuesto que tiene competidores. ¿Y cómo ha sido? Se lo voy a explicar. En la industria farmacéutica, en el sector farmacéutico, en el Perú, existían muchas farmacias unipersonales, de familias. Posteriormente, estas farmacias fueron fusionándose por cadenas de farmacias. O sea, hubieron corporaciones que compraron varias farmacias y le pusieron un nombre, una marca. Entonces, existen en realidad cadenas que tienen una marca. Pero, ¿cuáles son las características de la farmacia? ¿Qué expenden las farmacias? Las farmacias expenden medicamentos. Entonces, ¿qué sucedía? Las pequeñas farmacias o las cadenas producían sus medicamentos y producían sus medicamentos que le llamaban genéricos. Entonces, las farmacias de las cadenas normalmente pertenecían a un sector industrial que eran los medicamentos genéricos. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Interesantísimo. Los laboratorios grandes adquirieron este tipo de negocios genéricos. Entonces los laboratorios grandes expenden medicamentos con marca y medicamentos genéricos a un menor precio. Hay una gran diferencia entre un medicamento de marca y un genérico. Por supuesto. Entonces, prácticamente es un oligopolio, porque varios laboratorios compraron este tipo de empresas que tenían medicamentos genéricos y con eso solucionaron el problema que tenían los gobiernos. Los gobiernos le exigían a los laboratorios que bajen los precios de los medicamentos. Entonces ellos adquirieron compañías que tenían los laboratorios de producción de medicamentos genéricos y los unieron a su corporación. Igual puede suceder acá con Airbnb y otras plataformas. O sea, podría ser que los grandes hoteles ingresen al negocio de las plataformas de lo que es la facilidad para los viajeros. Eso todavía está en proceso. Lo están haciendo por marcas, por grupos, pero en determinados países. No en todos los países. En el Perú aún no. En el Perú todavía hay una sola corporación que tiene una representación. O sea, el sistema Airbnb en el Perú está muy bien diseñado y tiene mucho éxito. ¿Qué es lo que sucede en el Perú con el Airbnb? Hay un impacto económico y social, ¿sí? La población peruana es muy amigable y tiene muchas características en los poblados. Tiene muchas fiestas que nos vienen de la época de Inca y de la época de la colonia. Entonces se han unido una serie de fiestas. Una de ellas, por ejemplo, famosa es el Inti Raymi, que es el 21 de junio, donde se celebra la coronación del Inca. Y así tenemos una serie de pintores, por ejemplo, de la escuela cusqueña, impresionistas, muy linda. Las catedrales son una característica muy atrayente. Entonces, hay un impacto social también y un impacto económico porque los negocios se mueven. Hay dinamismo en el transporte, hay dinamismo en lo que son los restaurantes y hay dinamismo en lo que son las ofertas turísticas, los operadores turísticos. Entonces, el Airbnb en realidad lo que ha hecho es ampliar la oferta turística, ampliarla en todas partes, ya sea en Lima, ya sea en Arequipa, ya sea en el Cusco o en el Valle Sagrado. O sea, se ha ampliado la oferta turística de los operadores y de las agencias de turismo. Indudablemente esto ayuda al desarrollo económico y social. Eso es muy importante. Y se observa que el gobierno, que el Estado, a través del gobierno de turno, le está dando una serie de facilidades, como la de un nuevo aeropuerto que están haciendo en Chinchero. ¿Cuáles son los temas que son importantes en Airbnb y que para mí son trascendentales? Es la experiencia del anfitrión y huéspedes. ¿Qué tan satisfechos están los anfitriones
y los huéspedes con, con la experiencia proporcionada por Airbnb. ¿Qué tan satisfechos están los anfitriones y huéspedes? Esto es muy importante, porque de acuerdo a las características, los anfitriones, de acuerdo a las características de huéspedes que reciban, deben de informar esto a Airbnb y decirles, bueno, yo quisiera, por ejemplo, un tipo de cliente angloparlante o francófono o de comunicación portuguesa o hispanoparlante, de tal forma de que hay una facilidad de comunicación entre el anfitrión y los huéspedes. Porque los huéspedes, una vez que escogen un sitio, se le tienen que dar todas las facilidades. Entonces es conveniente que estén atentos a los tipos de comunicación que dé el anfitrión, porque el anfitrión se convierte en el medio, en realidad, que puede ayudarlos a que disfruten ese viaje. Ese es lo importante en este tipo de negocios. Las plataformas ayudan a una comunicación entre varios sectores y autores. eh, entonces, esto hace de que se faciliten las cosas y ahí tengan una comunicación directa también. Ahora, ¿cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son las tendencias de Airbnb? En algunos países, como en Estados Unidos, por ejemplo, hay estados donde la característica inmobiliaria, el desarrollo inmobiliario hizo de que muchas personas compraran locales para poder ponerlos a disposición de Airbnb. Pero fue en un área geográfica muchos locales. Entonces la oferta era demasiada grande para la demanda. O sea, si la demanda era de 3, la oferta era de 5. Entonces, eso hizo de que muchos de los locadores del Airbnb, de los anfitriones, que habían hecho una transacción con un banco o una intervención financiera, tuvieran en realidad problemas de características fiscales, ¿no? Pero eso, por ejemplo, tiene que ver mucho con la cultura del país. La ventaja de los países en América del Sur es diferente. Nosotros como que estamos proyectados para poder en realidad generar una atracción turística en base a una vocación turística. O sea, si yo tengo una cadena de restaurantes, es bien raro que yo ponga un negocio Airbnb, porque no es mi sector industrial. O sea, lo importante es identificarse con los sectores industriales donde uno se encuentra. Es una gran oportunidad tener un negocio Airbnb, por supuesto, pero también es una gran responsabilidad, porque normalmente la tendencia puede ser hacia el crecimiento o a la madurez o decrecimiento. Todo depende en realidad del trato que se tenga con con los huéspedes, el trato que tenga el anfitrión con los huéspedes, el tiempo y la distinción que ponga. Ahora, también depende del lugar. Hay lugares que son frecuentes, como el Valle Sagrado de los Incas o el Cusco, entonces la atención es diferente, tiene que ser más eficiente, más flexible, más rápida. Y eso normalmente se logra. Hasta este momento, poner un negocio de Airbnb en el Perú es rentable, por supuesto que es rentable, porque ya pasamos la época también de la pandemia. Bueno, eso es lo que yo quería conversar con ustedes y espero que les hayan disfrutado. Muchas gracias.